¿Qué tal? Bienvenidos a Realidad Republicana, el espacio para conversar con los grandes líderes del país sobre los temas relevantes para cada uno de los colombianos. Y hoy conversaremos con Rodrigo Lara, ex senador de la República, un ex candidato a la alcaldía de Bogotá y asesor, mano derecha de Abelardo de la Espriella. Me acompaña el doctor Juan Sebastián Echeverry, también muy brillante líder del departamento de Antioquia, y será una conversación muy interesante. El Tigre despierta gran esperanza, sobre todo por los temas que inquietan a los colombianos. Bienvenidos. I said, ooh, and turn the lights off. Rodrigo, bienvenido a Realidad Republicana. Arranquemos derecho, de una, al grano. Vamos al La grano. primera, ¿qué piensas de la propuesta del candidato Cepeda de financiar el Estado a través del Banco de la República? Oh, bueno, primero que todo un saludo muy especial para Juan, para Josías y para todos los que nos ven aquí en Realidad Republicana. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, pues la propuesta que hace Cepeda es una condena a la pobreza y a la miseria a todos los colombianos. Porque la idea es muy sencilla. En el momento en que empiecen a emitir, es decir, a producir, a aprender la máquina de producción de dinero, pues ¿qué va a pasar con el dinero que usted gana mensualmente en su salario o en sus honorarios? Pues que Inflación. va a valer menos, es que se Inflación. va a desvalorizar, porque se emite dinero sin sustento, lo cual le hace perder valor y se produce la inflación. Es decir, lo que hoy usted tiene en dinero va a valer menos. Y en segundo lugar, va a producir inflación, vale menos y cada día vale más lo que le toca comprar. Es decir, eso es pobreza y atraso para el país, naturalmente. Otro tema que importa mucho es las reformas que hay que hacer a la justicia. Hoy tenemos en muchos sectores de Bogotá, frente a aquellos que roban el celular, menos de 24 horas ya están en las calles los que terminan asesinando a muchas personas por un celular. La reforma a la justicia tiene que ir sí o sí. Hombre, Josías, ese es un punto muy sensible para los colombianos en su día a día. A diario. Y en efecto, hay dos factores. Primero, hay muchas personas a las que detienen después de cometer un delito, muchas veces, y cuando llega el caso ante el fiscal, el señor se da cuenta de que él no tiene condena previa. Ha sido arrestado muchas veces, por ejemplo, los rompevidrios. No, técnicamente no son reincidentes porque no han sido condenados, pero sí han tenido conductas reiterativas. Esa persona con ese patrón de conductas reiteradas o reiterativas en la comisión de delitos debe ser, por ley, inmediatamente detenido, porque es una persona que muestra un patrón de peligro reiterado y que no ha sido condenado muchas veces simple y llanamente por el agobio en el que se encuentran los fiscales abrumados por la cantidad de casos que tienen, básicamente. Porque si hay una realidad, un fiscal simple y llanamente no da abasto, los fiscales no dan abasto con la cantidad de casos de violencia diaria o de violencia callejera o de microrrobos que ocurren. Entonces todas esas personas terminan impunes. Yo soy de la tesis de que hay que darle más recursos a la justicia para tener más fiscales. El problema es que no hay plata. O a veces la plata se gasta muy mal. Nosotros tenemos una entidad que se llama la Procuraduría, con presupuestos de billones de pesos. Yo soy de la tesis de que ese es un órgano que no incide realmente en la vida de los colombianos en el día a día. Yo preferiría tener buena parte de ese presupuesto de la Procuraduría para los fiscales, para la fiscalía, para tener más fiscales que investiguen estos casos, porque cuando tú tienes un fiscal agobiado con muchos casos y agobiado de trabajo, termina priorizando. Y lo más grave, los más grandes, pero no lo del día a día de los ciudadanos. Rodrigo, pero andemos en esto. Fíjese que entonces cuando usted dicen
tienen conductas reiterativas, es un peligro para la sociedad. Lo que hemos visto en estos últimos años es que terminan como gestores de paz. Claro, esa es una política de constitución, de creación de milicias urbanas. Que hoy son las que dominan el territorio, en las localidades, en Bogotá y sobre todo en las regiones. Eso es la paz total. Mire, la izquierda, al igual que la derecha, es un universo muy amplio de tendencias. Hay una izquierda democrática y hay una izquierda radical de matriz comunista que tiene una tradición en Colombia y es la combinación de formas de lucha. Y tenemos en esto que ser muy serios. A la gente no se le puede decir que toda la izquierda entre en esa categoría, ni más faltaba. Lo que justamente debe promover el candidato Abelardo de la Espriella es que quienes van a ostentar y a ser los líderes de la izquierda sean una izquierda plenamente democrática y que se condene o se excluya del sistema democrático a los que combinan formas de lucha. Porque eso no puede existir en una democracia. Y cuando le empiezan a dar $1.000.000 a estos gestores de paz, o a estos lo que están constituyendo son milicias urbanas, realmente. Son milicias urbanas. La primera línea es una expresión violenta, es una combinación de formas de lucha y son milicias urbanas. Las milicias rurales son las disidencias, las llamadas disidencias que son narcotraficantes en armas. Y, ¿por qué no?, los famosos combos, porque hoy los están utilizando, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, en las comunas 1, 2 y 3 en Medellín, para comprar votos. Es una milicianización, es una forma de hacer política que, por ejemplo, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó completamente proscrita, que aquí existe y permanece en la mente y en el espíritu de esas versiones más radicales de la izquierda, que representa Iván Cepeda, cuya matriz es el Partido Comunista. Urge, sí o sí, una reforma profunda a la justicia, donde el criminal no termine intocable. Y no puede haber de ninguna manera milicias ligadas, digamos, ligadas o como extensión básicamente de proyectos políticos. Lo que nosotros vimos después del estallido en 2021, a los 5 o 6 días, que fue la presencia de milicias de las FARC, milicias del ELN, las llamadas primeras líneas, es una forma de combinación de formas de lucha. Y eso tiene que proscribirse, tiene que prohibirse completamente en la democracia colombiana. Eso no puede existir. En la Italia de los años 20, en la Alemania de los años 30, existía esa forma de hacer política, que era el partido que luchaba básicamente por las posiciones de una democracia, paralelamente con las estructuras violentas de primeras líneas, que eso se llamaba la CCA y se llamaba los fascios, básicamente. Eso ha existido. Y eso existían. Los partidos comunistas también tenían sus expresiones de matones. Eso después de la Segunda Guerra Mundial en Europa quedó completamente proscrito. Aquí hay que eliminar cualquier forma de combinación de formas de lucha. Y ese es el reto más grande que tiene el gobierno de Abelardo de la Espriella en estos 4 años. Bueno, Rodrigo, ¿cómo arrancar esos primeros 100 días que son tan importantes en ese ataque contra todo lo que hoy pues, nos rodea, que es criminalidad, tanto en las regiones, en las ciudades, en el campo, y dar esos golpes que viene diciendo Abelardo que va a dar y que sean efectivos y que realmente nosotros nos sintamos como ciudadanos protegidos y que podamos salir a seguir trabajando todos en el país y por el país? Yo creo que eso, los retos que va a enfrentar el próximo gobierno son muy grandes. Y muy urgentes. La gente va a pedir ya, soluciones ya. 100 días. Por eso Abelardo ha dicho que él se va a rodear de gente que no tenga nada distinto a capacidad y un inmenso amor por Colombia para prestarle ese servicio a la patria. Que eso no puede ser con gente recomendada, de transacciones politiqueras, que eso está completamente proscrito y por eso llega libre e independiente. Un primer tema de absoluta urgencia, Juan y Josías, es equilibrar las finanzas del Estado. Porque no nos digamos mentiras, si tú no equilibras las finanzas del Estado, tú no tienes política social, tú no tienes política de orden público, tú no puedes financiar tus operaciones militares. Eso es imprescindible, porque este es el más profundo y más grave déficit fiscal en los últimos 100 años de historia. Se robaron el Estado colombiano. Más el latrocinio, que eso ha sido grotesco. Y con unos problemas de caja estructurales y con unas urgencias de caja, como lo que tienes que pagar en el sistema de salud para que no colapse, completamente graves y urgentes. Y por el otro lado tienes que financiar operaciones militares, que es carísimo. Financiar operaciones militares, mantener un esfuerzo de guerra es extraordinariamente caro. Entonces, esos son 3 retos, básicamente. El sistema de salud,
la ofensiva contra las estructuras criminales que hoy están violentando a millones de colombianos secuestrados por esas organizaciones criminales. Salud, la ofensiva militar para proteger a los colombianos, mantener políticas naturalmente sociales que no se pueden desmontar y equilibrar las finanzas. Eso va a requerir de una gran destreza, de una gran capacidad de liderazgo y tiene que ser un gobierno que transmita un mensaje de inmensa confianza. Confianza De que tiene cómo, inversionista. de que tiene cómo gobernar, de que tiene cómo dominar al Congreso, de que tiene cómo controlar el territorio, de que este es un Estado que va a pagar porque hay que refinanciar deuda. Son unos retos fantásticos y va a requerir de una gran capacidad de liderazgo político y naturalmente de conocimiento del Estado y conocimiento de los problemas sectoriales. Revivir Ecopetrol, que era la empresa donde llegaba la cantidad de dinero para financiar las políticas sociales. ¿Qué hacer frente a eso? La destrucción de Ecopetrol, el latrocinio, el robo en Ecopetrol. Así, 70% pérdidas. grotesco, grotesco, grotesco. Hay que recuperar, hay que poner gente experta, hay que poner gente que de verdad conozca el sector y que tenga credibilidad. Hay que buscar nuevas fuentes de generación de riqueza para Ecopetrol y naturalmente por eso se hace tanto énfasis en el fracking. Colombia tiene unas condiciones geológicas muy propicias, según los expertos, para el desarrollo del fracking. Digamos, la roca es de muy buena calidad que va desde el Magdalena Medio hasta la costa. Es, según los geólogos, una roca muy propicia, digamos, para este tipo de actividad. Yo considero que hay que buscar una integración también energética en muchos aspectos con nuestros vecinos, con Venezuela, que va a ser, digamos, el gran hub de destino de inversión extranjera en los próximos 3 años. Venezuela es un poco como Rusia en los años 90, entre el 92 y el 97, cuando se privatizó de alguna manera pues, los activos de una de las naciones más ricas del mundo después de la caída del bloque soviético y al mismo tiempo se requirió básicamente unas inversiones extraordinarias para mejorar la infraestructura. Eso es Venezuela y con una riqueza natural que no tiene ningún otro país en el mundo o que tienen países que son 10 veces más grandes. Venezuela tiene la misma riqueza natural de un país 10 veces más grande que Rusia, tiene más riqueza natural que Brasil, tiene la misma riqueza natural que Estados Unidos. Entonces hay unas sinergias que también, pues, y oportunidades para Colombia que hay que aprovechar con Venezuela y que requieren también de mucha inteligencia política, de mucha inteligencia económica. ¿Qué hacer, Rodrigo, con la ANLA y todo el tema que tiene que ver con las comunidades en todo lo que tiene que ver con los minerales, las explotaciones, las mismas hidroeléctricas que son tan importantes para el país? Eso sí, eso es de las primeras reformas, Juan, que hay que hacer. Indiscutible. A ver, la ANLA es un espacio donde usted consulta. Y yo sí creo que hay que consultar a la población y hay un deber de información, pues, simple respeto con una comunidad. Pero eso no significa que usted la consulta la convierta básicamente en una autorización previa por parte de esas comunidades, porque se vuelve un medio de chantaje. Es decir, la minería y los hidrocarburos hacen parte, por la naturaleza estratégica para una nación, de una producción y de una actividad de interés público, de interés superior para la nación. Y cuando yo tengo una actividad o un propósito de interés superior para la nación, pues a mí un particular o una comunidad no me la puede condicionar, no me la puede extorsionar. Tiene que haber, es decir, tiene que haber sabiduría por parte del que toma la decisión. Ni un grupo criminal que domine el territorio. Ya vamos para allá, total, José. El Estado tiene que garantizar, digamos, que una explotación de hidrocarburos o minera, que obviamente tiene un impacto ambiental, pues respete a las comunidades, pero eso lo tiene que garantizar es el Estado y se lo tiene que exigir al concesionario minero, pero no unos extorsionistas que manipulan comunidades para sacarle una plata a esos tipos, que es lo que está pasando. Y obviamente no lo reforma el Ministerio del Interior, porque eso lo maneja en buena parte el Ministerio del Interior, pues porque hay unos grupos de interés de negocios ligados a esas direcciones de comunidades que tienen pues las empresas que hacen esas consultas. Entonces, círculo vicioso. No, nosotros vamos y mediamos y tengo la empresa que va y media y entre más se demore, más gana la empresa y más le saca la empresa minera. No, hermano, eso hay que ponerle orden y de las primeras cosas que hay que hacer. No a la extorsión. Juan Sebastián. ¿Qué hacer con las comunidades de La Guajira, por ejemplo, que pues todos los sistemas que se han tratado de montar en energía eólica fracasan con todo lo que tiene que ver con la comunidad de La Guajira también? Eso también es infraestructura, básicamente de interés superior, de interés general para la nación. E incluso cuando usted va a instalar, básicamente, infraestructura eléctrica o minera, usted tiene servidumbres que se imponen
básicamente por el carácter de interés general o de interés superior para la nación. Mire, eso no puede seguir extorsionado. Abelardo lo ha dicho, él no come de blanco, él no come de indio, él no come de negro, él gobierna para una nación, esto es una república, esto no es un conjunto o un aglomerado de grupos de interés. Aquí hay una república en donde todos los ciudadanos son iguales, perfectamente iguales, que hay que tener ciertas consideraciones históricas, ciertas consideraciones, digamos, de autodeterminación de pueblos con arraigo histórico, naturalmente, pero que el pueblo a mí me condicione el bienestar de todo el pueblo, eso no se admite. Esto es una república, aquí se gobierna para todos, es el significado más profundo de la palabra y de la institución de la república. Rodrigo, necesitamos potenciar el empleo. Bogotá es a mí me da mucha tristeza y mucho dolor, porque Bogotá es una ciudad que francamente se rezagó en materia de infraestructura con respecto a las capitales, no solamente del mundo, sino del continente y locales. Vaya y compare la infraestructura de Medellín con la de Bogotá, compárela. Medellín construyó una doble calzada para ir al aeropuerto con un túnel de 8 kilómetros y otro de 1 kilómetro. Eso parece una autopista suiza. Tiene la vía Las Palmas, tiene el túnel del Toyo para conectar Antioquia con el mar muy rápido. ¿Qué obra de infraestructura importante ha hecho Bogotá? Excepto el metro, que pues además es, digamos, sí, había que hacerlo, pues que son 30 años de retraso del metro, que es un crimen con esta ciudad. Pues yo conozco muy bien ese problema, porque mire, en el mismo tiempo que la nación le entregaba esas grandes obras a Antioquia, entre 2013 y 2016, en un momento de bollante en términos de finanzas públicas para el país, Vargas Lleras le ofreció 17 megahoras a Bogotá, 17 megahoras. Además era su ciudad, él quería dejar una huella en su ciudad. Y eran 17 megaobras. Ampliación de la autopista sur, ampliación de la 80, ampliación de la 13, autopista norte, vía Cotasuba, ampliación de la autopista sur, calle 63, conexión de la 63 hasta el aeropuerto. Mire, era una revolución en materia de infraestructura. Y no se hizo. Y no se hizo básicamente porque nosotros le entregamos esos proyectos en 2014, en las elecciones de 2015 a Peñalosa. Nosotros aprobamos a Peñalosa, básicamente confiando en que él iba a hacer esas obras. Pero el problema es que Peñalosa, que hace hay cosas que él hace muy bien. Él hace muy bien, por ejemplo, los parques, el espacio público. Hay cosas que él tampoco no es perfecto, que no hace bien. Y es su obsesión con el sistema de buses, con el sistema Transmilenio. Que es la obsesión. Y a todas esas obras que le entregó Vargas, les quiso poner un carril de Transmilenio y la reformuló. Que habrían jalonado mucho la economía, entre otras. Por eso es que Bogotá no tiene vías de acceso. Por eso. Por eso Medellín hizo las suyas y Bogotá no. Entonces, el metro hay que terminarlo. Yo le soy franco, no es un metro perfecto. Es un metro que tiene estaciones cada 1,5 kilómetros, pero es el metro que hay. Listo. Hay que terminarlo y salimos de ese asunto. Y genera empleo. Y hay que hacer la ruta 2, la línea 2 del metro, que esa es una línea que va a conectar entre el centro y Ciudad Bolívar, y después conecta Soacha. Hay que hacer, esa es la línea 3, hay que hacer la línea 2, que es subterránea, como deben ser las líneas de metro, en una ciudad tan densa, deben ser subterráneas, que vaya básicamente hasta Suba, porque es que mire, usted en Bogotá tiene un tema muy complejo, es que Bogotá, usted sabe que aquí vino Le Corbusier, el gran planificador francés, vino en los años 40, y él diseñó básicamente una Bogotá con 2 anillos circunvalares, porque Bogotá era la 68-100 y la avenida Boyacá. Eran como los 2 anillos que conectaban un cerro así como en un círculo de arcoíris. El problema de Bogotá viene después de los años 60 con el crecimiento masivo, con el éxodo rural, que hubo en Colombia y en toda América Latina, y se creó el occidente de Bogotá. Soacha, Bosa, Fontibón, Engativá, Kennedy, por supuesto, y Suba, que es donde vive el grueso de la población colombiana, bogotana. Ya ven 6, 7 millones de personas. Ese es el verdadero Bogotá. Pero se hizo de manera muy desordenada, con unas densidades de 300 habitantes por hectárea. Es la densidad de Bombay. Y en lugar de hacer metros subterráneos que llegaran al centro de Bosa, al centro de Kennedy, al centro de Busa, de Suba, lo que se hizo fue un sistema de buses que depende de unas arterias que son escasas. Es decir, unos troncales de buses que dependen de la autopista sur y de la Avenida de las Américas. La tragedia para la gente es salir del centro de Bosa, del centro de Kennedy, del centro de Suba, para llegar a donde está el bus.
Ahí se demora 1 hora y usted tiene que pagar como ciudad 2 buses, el Transmilenio más ese alimentador. Entonces no hay suficiente alimentador porque cuesta mucho y se demora 1 hora saliendo de su barrio para llegar a la troncal en donde están los buses. Y el bus no es lo suficientemente masivo, la gente viaja como una sardina. Por eso hay tantas motos y por eso Petro se volvió tan fuerte en Bogotá, porque Petro cogió esa bandera. Petro cogió muy temprano esa bandera. No es justo lo que está sufriendo la gente en el transporte público. No es justo, no es justo. Y los políticos del norte de Bogotá, no, pero si Transmilenio es divino, ala, mira tan bonito, si es más bonito que los buses de antes, que es una forma de ofender a la gente que coge ese transporte todos los días. Ese es un tema de un nivel de complejidad el que tiene Bogotá y es que hay que acelerar las construcciones de líneas de metro. Que genera empleo. Y viene el problema fiscal, y genera empleo, viene el problema fiscal. Hacer metro es más caro que hacer buses, pero operarlo es más barato. Y usted tiene además que mantener la operación del sistema de buses, que es ineficiente y más caro que operar un sistema de metros. Podemos decir entonces, en el gobierno de Abelardo vamos a tener en Bogotá la seguridad, no la extorsión que hemos tenido con Petro de terminar el metro de Bogotá. No, naturalmente, es que solo una mente muy traviesa y una mente muy desocupada se le ocurre ir a parar una obra de metro que vale el 60%. Eso solo se le ocurre a Petro, hermano. Es que eso ya se fue así. Ya. Ahora, tras de ladrón bufón, busca con mentiras desprestigiar las buenas apuestas que sí tenemos desde el gobierno, que va a ser el gobierno de Abelardo de la Espriella. Osías, la campaña de Iván Cepeda está en fase de desesperación. Es decir, se volvieron muy peligrosos. Cuando usted arrincona a una persona o rincona una campaña, pues se vuelve peligroso, es una culebra enroscada. Entonces, están reaccionando de manera muy violenta. Lo primero a lo que acuden es la propaganda negra, la campaña básicamente de panfletos, de redes sociales. Esa propaganda negra dice una cantidad de mentiras. Dice, por ejemplo, que Abelardo va a cometer una masacre laboral, que va a acabar básicamente con el empleo público. Eso no es cierto. Lo que va a hacer Abelardo es que va a suprimir la grasa, es decir, los contratos de la gente que no hace nada y que no trabaja, al funcionario público, leal, que sirve a su patria, que cumple, y sobre todo con protección especial para los de los rangos medianos e inferiores, que es donde hay que proteger, se van a proteger. Okay. Lo que pasa es que la duplicidad, la grasa, los contratos de los sinvergüenzas, de los vagos, de los que no trabajan, eso hay que suprimirlo. Muy importante dejarlo claro. Pero aquí no va a haber masacre laboral, aquí la gente se le va a proteger su empleo. Segundo, que va a eliminar las políticas sociales. Nadie va a eliminar políticas sociales. Nadie va a echar para atrás lo que se conquistó, lo que se ganó ahorita en salario mínimo. Eso no es lo que propone Abelardo y eso es lo que ellos difunden en redes sociales. El ICETEX lo acabó Petro. Yo soy autor de una ley muy importante en materia de ICETEX, que es la ley de la cuota contingente al ingreso, y no la implementó este gobierno, porque ahí está la herramienta, esa es una ley que yo de mi autoría, y es cuánto se gana el muchacho cuando sale, y proporcional a lo que se gana es que se le va a cobrar la cuota, porque antes se le iba la mitad del salario a un muchacho recién egresado pagando el ICETEX. El programa mío es proporcional a lo que gane, y con unos tiempos básicamente de suspensión de pago mientras el muchacho se queda desempleado, por ejemplo. Porque uno no se puede convertir en un lastre ni destruir la vida o el inicio de vida profesional de un muchacho el pago de las cuotas del ICETEX. ¿Y por qué el gobierno no lo aplica? Porque el gobierno le ha interesado destruir, son tan malos gobernando que todo lo... Hablemosle a esos colombianos que hoy ven una esperanza en Abelardo de la Espriella y su gobierno. El programa Mi Casa Ya y los programas de vivienda gratuita fueron avances extraordinarios que hubo aquí en Colombia. Y son modelos de diseño de política pública muy inteligentes, porque involucran al sector financiero, involucran garantías de pago del Estado e involucran básicamente a constructoras privadas. Yo no sé a quién se le ocurre que uno puede tener constructoras públicas. Pues, ¿quién quiere montar una constructora del Estado? Lo cual es las necesidades más pendejas que puede haber. O ¿qué otra política alterna se puede inventar el gobierno? Básicamente no construyeron vivienda. No les interesa construir vivienda. ¿Qué quiere la gente? Por Dios, su casa. Su casa propia. A comprar su casa. La gente, es que el momento que usted sea propietario, le cambia completamente su vida. Usted existe financieramente, existe económicamente, y de ahí se apalanca para tantas cosas y le da un techo a sus hijos, construye y constituye familia. Nada más difícil para un muchacho recién egresado. Imagínense que hace un muchacho recién egresado de una universidad que tiene que pagar la cuota del ICETEX. ¿Cómo se compra una casa? ¿Cómo se compra un apartamento? No hay forma.
El muchacho se frustra, Termina no mucho en constituye muchas plataformas. veces el hogar o termina en plataformas. Como las personas que hoy tienen la esperanza, la expectativa. Cuando yo veo las manifestaciones de Abelardo, veo es esa madre, cabeza de familia con ganas de tener su casa propia, que su hijo salga adelante. Hablemosle un poco a este público, a este colombiano trabajador que ven a Abelardo la esperanza. Mira, Abelardo, aquí hubo un proceso de verdad mágico. La izquierda es un movimiento popular muy robusto, muy fuerte. Básicamente porque mucha gente siente y dice, bueno, sí, es un mal gobernante, Petro, pésimo, pero es de alguna manera el que habla por mí. Eso es un movimiento popular. Y es una realidad. Tiene 9,5 millones de votos, ¿no? A pesar del pésimo gobierno, a pesar, tiene 9,5 millones. ¿Cuál es la magia y la bendición que ha habido alrededor de la campaña de Abelardo? Que es un movimiento popular también más grande, porque interpreta mucho más y de manera más directa el corazón de los colombianos. Es ese colombiano, es ese ADN realmente colombiano, el colombiano rebuscador, el colombiano que echa pa'lante todos los días, que trabaja y que no quieren que le regalen nada, porque ese es muy el ADN del colombiano. El colombiano se distingue frente a muchos países de América Latina por ese carácter, por esa fuerza interna de buscar y rebuscarse y encontrar soluciones. Eso es la expresión popular del movimiento que representa Abelardo de la Espriella. Rodrigo, vamos a hablar, que estás hablando de las regiones y todo lo que sucede y cómo la política se ha transformado. La descentralización o las autonomías regionales, ¿cómo va a trabajarlas Abelardo para poder disminuir el tamaño del Estado central y realmente que esos recursos se queden o lleguen a las regiones y poder cambiar también la política desde ahí? Porque toda esa inversión que llega a las regiones también cambia la forma del ciudadano de ver al político. A mí se me ocurren básicamente 2 caminos o 3 caminos en materia de descentralización. Nosotros, como somos un Estado unitario, tenemos de alguna manera una camisa de fuerza y es que cada vez que tú descentralizas tienes que hacerlo por igual para todas las regiones. Pero hay capacidades en unas regiones que no tienen en otras. Entonces hay que experimentar. Entonces voy a experimentar una transferencia de competencias a Antioquia, a Bogotá y a 3 o 4 regiones que tienen más capacidades, mientras que a otras espero 10 años para hacerlo. En segundo lugar, entonces, y hay que transferir el ICBF, hay que transferir temas como aspectos del SENA, no todos, pero hay ciertos aspectos del SENA que hay que transferir. En segundo lugar, hay que darle más libertad de gasto a las regiones, porque la plata que llega es como otra camisa de fuerza. Te digo, toma tus transferencias, pero solo te lo puedes gastar en esto, en esto, en esto y en esto. Y todos tienen que gastar igual. Eso es absurdo. Lo que pasa es que como el Estado no tiene cómo auditar y controlar, termina con este tipo de camisas de fuerza. Y en tercer lugar, el Estado central tiene que coordinar mejor, de alguna manera, lo que transfiere y con las regiones. Pero es un reto de diseño institucional muy interesante, pero hay que avanzar. Es decir, uno tiene que partir de un principio. Y el principio es la subsidiariedad. Tú tratas de entregar todo aquello que se puede hacer a nivel local al nivel local. Rodrigo, hay un tema que viene afectando mucho a todos los ciudadanos y son las tasas de interés. Siento que tanto los candidatos de derecha como de izquierda siempre hablan de atacar las tasas de interés, los bancos, todo el tema. Hay unos países que han experimentado con una dolarización parcial de la economía, como lo ha hecho Panamá, como lo ha hecho Perú, lo ha hecho Guatemala y de alguna manera Honduras, que les ha funcionado porque eso logra equilibrar que las tasas de interés se ponen al nivel del dólar, que es mucho más bajo, y lleva a que las grandes compras, como son propiedad raíz, como son viviendas, transacciones empresariales, se manejan en dólares, y desde ahí, pues, la economía logra tener como más tranquilidad y fluir el agua mucho más tranquila, de tener todos estos picos que hoy tenemos, y que la tasa de cambio también se regularice un poco, porque a veces se afectan los unos y a veces se benefician los otros, y aquí no vivimos como en paz todo el tiempo. Tú dices tener cuentas en dólares. En dólares y en pesos y que se pueda transar en las dos monedas. Eso debería sincerarse. Además, si hay algo que hoy tiene una adopción grande y creciente es la adopción de monedas estables. Entonces, el tema de la criptomoneda. Todo el mundo, sobre todo las nuevas generaciones, todo el mundo transa criptomonedas. ¿Sí? Y eso es una cuenta y eso debería integrarse dentro del sistema financiero. Las criptomonedas son un invento absolutamente fantástico que está revolucionando el sistema financiero. Y aquí en Colombia no lo han querido de alguna manera regular. O digámoslo, las últimas leyes sobre eso son de 2017. Y son leyes que desincentivan al sector financiero para transar las criptomonedas.
Las criptomonedas pueden ser buenas y pueden ser malas. Si no están en el sector financiero o integradas en el sector financiero, pueden prestarse para lavado. Si están integradas en el sector financiero, pues el que lava plata con criptomonedas es un estúpido, porque lo van a coger inmediatamente, porque como todo es una traza, pero yo sí creo que debería adaptarse. Nosotros no podemos renunciar al peso, pues, no, de ninguna manera, pero yo creo que sí la gente debería tener integrado en el sistema financiero sus cuentas en dólares o en criptomonedas. Nuestra soberanía monetaria no la podemos perder, No. pero el dólar nos ayuda a estabilizar muchas de esas grandes fluctuaciones que acaba aporreando tanto a los empresarios. Y finalmente, el empresario que se aporrea acaba aporreando es el ciudadano de a pie, que es el que acaba consumiendo y pagándole al empresario esos problemas. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno. Totalmente de acuerdo. Y aquí, para poner picante la pregunta, cuente a ver usted en este nuevo gobierno cómo piensa ayudar, cómo vamos a participar, cómo va a estar con Abelardo acompañando el proceso, ¿dónde le gustaría? No tengo la más remota idea. Mire, en esto hay una realidad, hay un proyecto de país que eligen los colombianos, eligen al presidente. El presidente tiene una misión muy grande y el presidente es el que dispone, es el que decide básicamente con quién trabajar. Y usted simplemente es útil en un proyecto, y yo soy de la tesis de que es mejor ser útil que ser importante en cualquier cosa que uno haga en la vida. Y eso sí es decisión netamente del presidente, la manera como él quiere conformar su equipo, eso sí. Y esto es una campaña, cuando se dice que aquí no hay acuerdos, es muy sincero. Aquí nadie llega a poner condiciones ni a hacer acuerdos. Aquí todo el mundo llega con el propósito de salvar al país, de construir un mejor país y de aportar su granito de arena. Y lo digo, la mayoría de las personas, yo diría, todos los con los que yo interactúo el día a día, quieren ser útiles, no importantes, quieren ser útiles. Y cada quien aporta su grano de arena y el presidente decidirá cómo conforma eso. Cómo poder cambiar ese orden entre el encapuchado no y el deportista sí. Le recortó el 80% del presupuesto al deporte, el 45% a la ciencia, innovación y la tecnología. Cómo poderle dar esa esperanza a ese joven que dice, no quiero capucha, quiero ser deportista, pero la gente me dice, no hay plata. ¿Qué poder decirle? Mira, hermano, yo tenía un gran sueño, yo espero proponer esto básicamente ahorita en los comités de empalme. Cuando yo aspiraba a la alcaldía de Bogotá, yo me encontré con un problema muy complejo y es básicamente la media jornada escolar. El 65% de los niños, no recuerdo la cifra exacta, pero es aproximativa, de los niños van media jornada. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura escolar. Hasta mediodía. Hasta mediodía. Entonces la mamá sale a las 4 de la mañana a buscar un bus, ese alimentador, no ve al niño y la pobre señora se demora 2 horas y media y llega por la noche y se demora otras 2 horas y media, 3 horas para llegar a su casa. Miren la angustia de esta pobre señora, madre cabeza de hogar, con sus muchachitos saliendo al mediodía del colegio. Por eso yo hice la ley que prohíbe porte y consumo de drogas en parques, porque esta es una ciudad muy densa, con poquitos parques, y cómo es posible que eso esté lleno de jíbaros y lleno de gente fumando droga donde hay un muchachito de 10 años. La angustia de esa mujer, con el corazón en la mano, trabajando a 3 horas de distancia en unos buses del demonio, sabiendo que su muchachito está en un parque donde consumen drogas. Entonces yo saqué la ley prohibición de porte y consumo de drogas a rajatabla. Lamentablemente nuestro alcalde, que es un poquito tibio, no la ha implementado, cosa que a mí me parece absolutamente inexplicable. Y dice, ay, que no sé qué, que la ley, mire, eso es neta y mera voluntad política. Pero pues cuando usted gobierna con tibieza, con lógica burocrática, y no lidera, y no se da pelas, porque es que usted para liderar lo primero que tiene que hacer es darse pelas, girar, gastar de usted mismo y asumir riesgos con audacia. Esa es la ley del gobierno de los gobiernos exitosos. ¿Qué hacen esos muchachos cuando salen del colegio? Pues usted dice, no, en 4 años le va a dar colegio. Usted no tiene tiempo de colmar ese retraso en infraestructura escolar. Entonces tiene que ser práctico. Tiene que ir construyendo colegios, pero tiene que ser práctico. Pues usted tiene que organizar ejércitos de muchachos y ponerlos a hacer actividades de deporte por las tardes. A todos. Obligatorio. Mire, cuando matan a mi papá, nosotros nos fuimos a vivir afuera. Nosotros vivimos en Europa mucho tiempo. Hermano, yo viví en 2 países. Yo estuve en Suiza y en el Reino Unido en un internado. Mire, ellos tienen unos conceptos muy directivos de lo que debe ser la educación. Y allá no se tranza con la libre desarrolla la personalidad, que si el niño va a hacer deporte o no, no, papito, tú vas a hacer deporte. No, que yo no, es que no, lo haces. Es obligatorio.
Deportiva. Y lo tiene que tener de 2 de la sala de almuerzo y lo tiene que tener de 2 a 5 haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque es un muchachito que está definiendo su personalidad, sus hábitos y lo que va a ser ese adulto. Y usted al niñito lo tiene que formar, tiene que, como la planta, tiene que ponerle un palito para que la planta crezca recta. ¿Sí me vamos a entender? Tiene que poner el palito. Pero, listo, ese muchacho usted obligatorio. Me acuerdo que llegué a ese internado. Mi mamá era viuda muy joven con 3 muchachos y llegamos a ese internado. Era un de curas benedictinos. Y llegamos y estaba haciendo frío y estaban muchachos jugando rugby. Entonces este es el rugby. Yo le dije, bueno, pues yo no quiero jugar rugby. Se rió el cura. ¿Cómo así que no? You have to. ¿Quién dijo que no? Dijo, tú tienes, punto. Y tiene que aprender y tiene que jugar. Y esto se juega en invierno. Y yo, bueno, perfecto. Y fuera de eso, si usted no jugaba, no le daban carne. Era así de sencillo. Le daban pedacito de carne así. Y si usted jugaba, le daban un pedazo de carne. Era así de sencillo. Okay. Yo tengo, y los suizos, que son tan demócratas, tienen una concepción muy parecida. El deporte es y se hace. Y usted en el colegio no mama gallo porque aquí es para formar al muchacho. Ya después de los 18 años, él verá qué hace. Usted tiene que tenerlos haciendo deporte de 2 a 5 de la tarde. Y el muchacho que hace deporte todos los días obtiene una satisfacción personal a través del deporte. Se vuelve un muchacho deportista, se vuelve exitoso en su deporte. Las niñitas lo miran, las niñitas dicen es un buen deportista. Adquiere disciplina, no cae en drogas y tiene autoestima. Y ese muchacho encuentra básicamente en esa actividad deportiva una razón de ser. Rodrigo, entonces tendríamos una revolución deportiva, lo que está planteando. Eso es lo que yo voy a proponer eso. A mí me parece que a los muchachos hay que hacerles absolutamente obligatorio el deporte. El deporte no puede ser opcional. Y el muchacho va forjando su físico, su mente alrededor del deporte, le va cogiendo gusto al deporte, pero tiene que ser exigente, tiene que haber método, tiene que haber disciplina. Y yo le digo a los muchachos, hay que dirigirlos, hay que ponerle un palito, como le decía, un palito para que la planta crezca recta. ¿Qué sería el deporte? Al deporte. ¿Y el arte? Y el arte también, naturalmente. Pero pues es más fácil tenerlos corriendo 3 horas, sobre todo cuando hay escasez de recursos, escasez de escenarios deportivos, póngalos a correr 3 horas en un parque, 1 hora, póngalos a hacer ejercicio, que eso es fácil de implementar y sale más barato. Y tiene al muchacho ocupado. La mamá que está 3 horas en un bus del demonio de esos. Te invitamos a suscribirte aquí en el canal de Realidad Republicana. Cuidado, vigilado y sacando a todo el jíbaro a leguas y no se acerque. Rodrigo, hoy hay un problema del habitante de calle, especialmente en las ciudades que son de clima templado como Medellín, donde cada vez invade más el territorio, pero el habitante de calle hay que darle un tratamiento demasiado especial. La Corte no deja que uno los toque porque están en su desarrollo, en su libre desarrollo. ¿Cómo atacar y trabajar ese tema para que realmente el habitante de calle, que se volvió una amenaza para el resto de la población, que está destruyendo realmente zonas que antes eran productivas y que acaba siendo ese mismo que consume en los parques y que lleva a los niños también a ver ese ejemplo del consumo en los parques, poder controlarlo y que empecemos a liberar también los territorios de esas personas? Hermano, sí, eso es un problema tan complejo. Esa es la esclavitud que produce la maldita droga. Así es. La esclavitud y la destrucción tan completa que eso produce en el ser humano, la degradación tan absoluta que eso produce en el ser humano. A mí me da mucha tristeza. Yo no tengo ejemplos de muchas políticas exitosas en eso. Sé que la actual alcaldía, a la que yo soy crítico en muchas cosas, lo está haciendo bien. El secretario Angulo hizo unas políticas de atención de habitantes de calle interesantes, pero yo creo que ahí en el fondo lo más importante es un combate, una política de Estado para combatir básicamente las adicciones y el consumo de drogas, particularmente en los jóvenes. Hoy todos los traquetos y narcotraficantes en armas se han volcado no solamente hacia la exportación de la droga, sino hacia el microtráfico, porque la idea es enganchar permanentemente a muchachos desde los colegios. Pasamos de ser un país exportador a consumidor. Eso no hay no hay un negocio más miserable que ese, porque tiene que generar adicción. Entre más brutal es la droga, más adicto vuelve al muchachito y más consume y más compra. Y los habitantes de calle son todos son personas con problemas muy agudos de consumo de droga, ya en su fase casi que terminal. Como la última escala. Hay que combatir el microtráfico, hay que combatir, y mediante el deporte usted combate el consumo de drogas. Porque el muchacho que hace ejercicio, usted lo pone a correr 1 hora, ese muchacho no fuma, porque si uno no, otro día no corre, se ahoga. No respira. Si usted a ese muchacho lo pone a hacer deporte
ese muchacho dice, yo cómo voy a conseguir droga porque no puedo practicar mi deporte. Me vuelvo una hueva después, perdón mi francés, me vuelvo un pendejo en el fútbol, corriendo o en cualquier deporte que practique. Y combatir a los vendedores de drogas, eso es de verdad espantoso. Y tener centros de rehabilitación, mire lo que le cuesta a una familia. Mire, póngase usted a pensar lo que significa para una persona pobre. Póngale una señora que vive en estrato 1 o en estrato 2. La atención del muchacho consumidor. Y ese muchacho llega con sus ataques de droga irresponsable a la casa, o le entran las crisis de ansiedad por la droga, y esa pobre señora sufre, destruye el clima familiar, se vuelven agresivos, y esa señora dice, necesito ayudarle a mi hijo a salir de esa esclavitud, pero es que un tratamiento contra esa adicción puede costar 40, 50 mil. ¿De dónde va a sacar plata esa pobre señora? El Estado tiene que tener una política masiva, pública, de desintoxicación, de salida de esa esclavitud que es la droga. Oye, me parece muy interesante hacer una política pública, ya no solamente antidrogas desde la calle, desde el expendedor, sino también dirigido en salud pública a esa persona que hoy es presa, porque dicen que es libre y desarrolla su personalidad. Todo lo que vemos es lo contrario. Están esclavizados. Esclavizados, hermano. Es que el problema es que la droga, arrancan con una droga suave, entonces le diga usted la marihuana, pues después ya no le produce nada, entonces pasa una un poco más fuerte, y termina en el tusi. Y las sintéticas y todo. Una destrucción ya completa del ser humano. Crack, se vuelven los zombies. El crack se vuelven zombies. Rodrigo, nos queda pocos días para la elección. Sí. Hablemosle, por favor, como último comentario, ¿sí? A ese ciudadano que ya ha visto el desastre de este gobierno, el derroche de la plata, de sus impuestos, cómo está disfrutando en Europa el esfuerzo mientras aquí está asfixiado por el aumento del combustible, una y otra de las tragedias, la sumatoria de tragedias que ha hecho este desgobierno de Petro. ¿Cómo decirle que hay la esperanza en Abelardo de la Espriella y que vaya a las urnas? Por esa esperanza que es viable, materializable, responsable, cómo convencer a ese ciudadano para que ese día salga. Abelardo de la Espriella es un candidato que ha hecho una campaña absolutamente distinta como siempre se ha hecho. Cuando tú eres capaz de hacer algo completamente distinto como siempre se ha hecho, logras grandes cosas. Disruptivo. Las grandes disrupciones en literatura, en arte, en los negocios, en política, es cuando alguien se atreve a hacer algo completamente distinto a como siempre se ha hecho. Y eso es una campaña que llega libre de apoyos políticos y libre de los apoyos de los grandes grupos de interés o económicos. Esa capacidad de hacer las cosas completamente distintas en campaña se va a trasladar al gobierno. Va a ser un gobierno completamente diferente como siempre se han hecho. Se va a hacer con gente buena, con gente sin ataduras de intereses politiqueros y transaccionales para de verdad servirle al pueblo colombiano. En segundo lugar, esta es una elección de contraste. Esta es una elección casi plebiscitaria. Aquí no nos estamos jugando cualquier cosa. Aquí tenemos la versión más radical de la izquierda. Y vuelvo a reiterar, porque en esto hay que ser demócratas. Yo no puedo meter en un mismo paquete a todo el sector de la izquierda, sobre todo que representa a tantos colombianos. Hay una izquierda democrática, que es la que llegó para quedarse y para alternar hacia el futuro, hacia las próximas décadas en los gobiernos de este país. Esa izquierda democrática, y hay una izquierda ultrarradical. Es la de Iván Cepeda. Es la izquierda que proviene del Partido Comunista. Los comunistas ya no se llaman a sí mismos comunistas, se llaman de cualquier otra manera. Progresistas. Lo que sea, pero son comunistas. Para ellos, lo importante es llegar a la realización básicamente, del marxismo, del comunismo. Y todo lo que hay en ese camino, en esas leyes dialécticas de la historia, merece ser removido, merece ser suprimido. Todas las formas de lucha son válidas para llegar a ese fin, son finalísticos. Okay. Nosotros los demócratas creemos en el Estado de Derecho, en la separación de poderes. Es decir, creemos en que antes de llegar a un propósito hay que cumplir unas etapas y cumplir y respetar los procedimientos democráticos. Libre mercado. Para ellos no, para ellos es el objetivo, desarrollar su comunismo. Entonces, eso es lo que hay en juego. Lo que hay en juego es el Estado de Derecho y la separación de poderes, que es lo que le da garantía a la existencia de nuestros derechos fundamentales. Sin Estado de Derecho y separación no hay derechos fundamentales, no hay libertades suyas. Y ellos, en cambio, quieren imponernos una nueva constitución. Para ellos es normal que coexistan los grupos armados en el territorio, por eso es la paz total. La paz total no es nada distinto
a permitir que existan impunemente las disidencias del ELN y que dominen a la población. Porque para ellos es normal que exista una expresión armada y una expresión política. Y eso es lo que hay que derrotar. Hay mucho en juego, por Colombia y por nuestras familias, por sus hijos, por sus amigos, por los jóvenes, por todos. Listo, Rodrigo, no, mil y mil gracias por este espacio, por estar con nosotros, por contarnos qué va a pasar en nuestro país, Un placer para mí. para dónde vamos, adelante en ese proceso, en esa campaña. Muy bien. Que el Tigre llegue para hacer cosas buenas por el país y para que logremos recuperar parte también de esa Colombia que hoy vota al otro lado, pero que realmente hay que integrarla y mostrarle cuál es el camino que es el mejor para todos. Hay que gobernar para todos los colombianos. Así es. Y se gobierna para todos los colombianos, sin Así es. distingo de sus orientaciones, sus creencias, sus ideas. Es para todos los colombianos porque somos un mismo pueblo, somos un solo propósito, somos una sola nación, somos una sola república. ¿Cómo está? Así Ya es. no lo tienen, bueno, la república. Bueno, ya está, firmes por la patria. Firmes por la patria, Firmes estamos por la re firmes, patria. póngale la raya al Tigre, hermano. Muy bien, pongan la raya al tigre. Gracias, de verdad, muy agradable esta conversación, Rodrigo. Muy agradable para mí, muchas gracias.